desde el amanecer. Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 7:09 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Como saben, llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Es hoy miércoles y tenemos el quinto día de temas económicos consecutivos. Hemos tenido una semana, si la quiere ver como un seriado, cabe perfectamente. El día lunes hablamos de criptomonedas, el día martes hablamos de petróleo, el día miércoles en la agenda hablamos de créditos. Ayer tuvimos al representante de la CTB y a Jorge Roig y hablamos del salario y de la fórmula que se ha logrado establecer para poder dar con ese salario. Y hoy tenemos a otro economista para seguir aportando al análisis. Hablamos de Francisco Ibarra, economista y director de Econométrica. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Román, y bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí. Francisco, ¿cómo encuentras la economía venezolana? Pero te lo voy a preguntar como en dos tiempos o dos perspectivas. La economía venezolana vista desde fuera, donde vives, y ahora estando en el país. Cuando estás acá en Venezuela, ¿qué te encuentras? ¿Se compagina lo que ves con lo que reciben en términos de cifras, de números o de reportes? Mira, o sea, es evidente que la economía, pues de alguna forma se recuperó en el 2022 y yo considero que continuó creciendo en el 2023. Ahí hay ciertas diferencias de opinión. También lo que podemos hacer los economistas con la cantidad de información que tenemos disponible, claro, es bastante reducida, claro, pero yo estimo, pues, y lo que nosotros estimamos es que la economía continuó creciendo en el año 2023 a una tasa mucho más modesta de la que experimentó en el 2022, pero que aún con eso continúa expandiéndose, y lo que seguimos viendo es de alguna forma que la economía continúa expandiéndose. Tú ves la recaudación real, ves los índices de crédito, ves los índices que nosotros medimos de oferta de empleo, ves la producción petrolera. O sea, no hay nada a mí que me indique que de alguna forma la economía ha entrado en alguna recesión o entró en alguna recesión el año pasado. Qué difícil hacer, y lo comentamos con mucha frecuencia con Asdrúbal cada semana, qué difícil es para la inmensa mayoría entender que se hable de recuperación cuando su realidad, la realidad de la mayoría de los venezolanos, no es de recuperación, ¿no? Qué complicado es. Sí, la diferencia entre los números macro y mi realidad. Es que bueno, siempre hay un rezago, ¿no? Entre lo que pasa, las cifras que tú vas viendo a nivel macro y lo que tú vas a ver en términos de salario. Pero sí se ha producido cosas interesantes en el entorno económico. O sea, estamos atravesando un proceso importante de desaceleración inflacionaria. Eso podemos discutir cuáles son las causas de eso y bueno, algunas cosas que están todavía en el aire respecto a cómo se ha venido dando este proceso, pero sin lugar a dudas que hay un proceso de desaceleración importante. Yo estimo que va a continuar en este tramo amable, que es básicamente febrero-marzo, donde usualmente los índices de precios tienden a subir de menor manera. Eso es positivo. En Venezuela hay pocas fuerzas estabilizadoras más allá de todo el proceso que se ha dado de liberalización económica, de dolarización. Y bueno, eso es un proceso que yo estimo que es favorable, porque bueno, al final tenemos pocas herramientas, y las pocas herramientas que hay para de alguna forma generar crecimiento económico y mejoras en los salarios es la estabilidad. Y bueno, yo ahí soy un poco, como decirlo así, medio fundamentalista, ¿no? Yo sigo creyendo de que ese debe ser el objetivo de política económica, estabilizar los precios, que hay cosas que se van a empezar a sumar después de que se estabilicen completamente los precios. Todavía hay rezago. ¿Y eso se hace más con intervenciones o con...? No, bueno, es que el problema, o sea, ¿cuál es el primer dominante en la inflación venezolana? Es lo que pasa con el tipo de cambio. Claro. Ya hay un traspaso prácticamente instantáneo entre lo que ocurre con el tipo de cambio y lo que ocurre con el nivel de precios en Venezuela. Entonces, ese anclaje cambiario, que para algunos colegas pues no es adecuado, yo creo que es absolutamente adecuado continuar en esa política. Es lo único. En las políticas de intervenciones del Estado directamente en la política que tiene el Banco Central de mantener un tipo de cambio operativo, funcional, que esté bastante cercano al tipo de cambio, vamos a decirlo así, paralelo o de mercado, como quieras llamarlo,
no el que, bueno, que dice el Banco Central, pero hay una brecha que es manejable. Lo ideal es que esa brecha no existiese, pero bueno, dadas las circunstancias tenemos que conformarnos con lo que hay. Si es producto de las intervenciones del Banco Central, ese control no termina siendo como ficticio. Bueno, pero es que hasta qué punto es ficticio, o sea, el problema, Román, es que nosotros nos hemos acostumbrado, Venezuela tiene un largo historial de un manejo muy pobre en el área económica. Desde finales de los 70 hasta acá hemos estado pues en vaivenes, ¿no? Entonces, hemos estado siempre analizando la economía como una economía que tiene un tipo de cambio, que tiene un proceso de formación de precios internos que de alguna forma te permitía ciertos rezagos entre lo que pasaba en el mercado cambiario y lo que pasa a nivel interno. Esa situación ya no está porque tenemos de facto pues una dolarización, o sea, esta economía está ampliamente dolarizada. Entonces, el conjunto, vamos a decirlo así, de análisis que tienes que tener para ver una economía como la venezolana, tienes que mutarlo un poco, salir de esa caja de una economía que tiene un tipo de cambio, con un banco central que hace intervenciones, o sea, hoy en día pensar que tú puedes corregir el tipo de cambio real de la economía a través de afectar el tipo de cambio es ingenuo porque el traspaso es prácticamente instantáneo en el mercado de bienes. Y bueno, yo he escuchado pues y he visto ciertas quejas, bueno, que la gente dice, bueno, es que el dólar está muy barato en términos de que no nos permite competir, no podemos competir con las importaciones. Y empezamos a ver toda esa retórica de economía de puertos y cosas que hemos escuchado tantas otras veces. Y hoy en día es muy poco lo que tú puedes hacer con el tipo de cambio porque todo el proceso de formación de precios internos está dolarizado. Entonces yo creo y deseo que el tipo de cambio real se siga apreciando porque todavía hay cosas que se tienen que dar, hay ajustes que se tienen que dar en el sector de los no transables, servicios fundamentalmente, electricidad, agua, hay unas cosas que todavía tienen que darse. Si tú comparas el nivel de precios en Venezuela con el nivel de precios en Colombia, tú te vas a dar cuenta que en bienes estamos prácticamente iguales. Un kilo de harina pan allá cuesta prácticamente lo mismo que lo puedes comprar aquí. No así en ingresos de las personas. Es verdad, eso es otro tema. Eso sí es verdad y eso es indiscutible, pero también no podemos discutir de que es una economía que tiene años creciendo, esta es una economía que tiene años decreciendo, esta es una economía que bueno, ha pasado por todo lo que ha pasado. Y bueno, no puedes pretender que los salarios sean iguales. La productividad de un colombiano medio no es igual a la productividad de un venezolano. Eso es innegable. Entonces, yo eso sí lo acepto, pero el tema es de que tú tienes que tener un sistema de precios que le dé señales al mercado para saber dónde invertir. ¿Okay? Lo deseable es que en Venezuela exista un sistema eléctrico confiable, claro. y no lo tenemos. Y para tenerlo hay que invertir. Bueno, ahora ¿de dónde salen esas inversiones? Claro. Lo deseable es que tuviésemos un sistema de agua que fuese más confiable. Pues ¿de dónde sale? Bueno, entonces es esa discusión. Y yo creo que parte de eso es el precio. ¿Okay? Mucha gente se quejó el año pasado, por ejemplo, del tema de la inflación de los servicios de educación. Sí. Eso fue una queja extendida. De hecho, lo medimos nosotros en nuestros índices y tú ves que efectivamente los costos en dólares de la educación subieron significativamente. Pero todavía cuando tú lo comparas con cualquier país de América Latina, los costos de educación aquí privados siguen siendo más bajos de lo que son en otros países. Y también tienes que entender, bueno, que tienes aquí una presión, pues porque también el sistema de educación pública está en la situación en la que está. Sí. Entonces, o sea, yo lo que quiero dejar claro es que bueno, que tenemos pocas herramientas de política económica, dada la situación que hay. Yo creo que abogar por de alguna manera una depreciación más agresiva del dólar es contraproducente en muchas aristas. Es ingenuo pensar que de alguna forma esas empresas que hoy en día puede que no sean competitivas al dólar que tenemos, que ese es el factor que las hace no competitivas. De hecho, este país pasó con un tipo de cambio real enormemente deprimido desde el 2017 hasta prácticamente año y medio que hemos empezado a ver esa tendencia y tú no viste ningún sector exportador. La queja de la empresa yo la interpreto, sí lo interpreto bien con tantos con quienes hablábamos cada semana, no va tanto en el sentido del precio del dólar, sino de la falta de equidad, de los aranceles que no pagan, de las importaciones irregulares. Va más en ese sentido que por cuánto cuesta el dólar hoy o mañana. Es que por ahí es que hay que tirar.
O sea, pensar que una empresa ahorita va a ser más competitiva porque tenga un tipo de cambio más especial, eso no va a pasar. Claro. Pero tú puedes empezar a abogar porque se resuelvan el tema el tema de impuestos, los impuestos municipales, los impuestos, el esquema impositivo que tenemos ahora es un esquema que está focalizado en una economía muy inflacionaria. Entonces es un esquema que cuando tú ves, y tú lo ves que cuando la inflación se aparca un poco, la recaudación fiscal se eleva drásticamente, se multiplica porque el sistema está diseñado para operar en un entorno inflacionario muy agresivo. Entonces se hace muy oneroso para las empresas. Entonces yo creo que esa es la discusión que tenemos que tener. O sea, y hace 4 años conversábamos en algún evento del San Ignacio y te decía, mira, yo creo que el gran reto que tenemos efectivamente pues, es comenzar a sacar a gente de la pobreza. Y eso lo vas a poder hacer permitiendo que los salarios puedan irse recuperando. Va a ser un proceso largo, un proceso paulatino, pero lo deseable es que haya estabilidad en los precios. O sea, ahora, sí, es Francisco Ibarra quien nos acompaña, director de Econométrica. Si esa estabilidad en los precios depende de la estabilidad del precio del dólar, y entendiendo que la estabilidad del precio del dólar ha dependido de las intervenciones del Estado, y buena parte de esas intervenciones del Estado han dependido de esa licencia pequeña, pero licencia que finalmente le otorgan a Chevron, ¿te puedes imaginar el escenario en el que se revierta esa flexibilización en esa sanción a Chevron? ¿Qué podría pasar con nuestro mercado? Bueno, fíjate que esa es una pregunta interesante porque lo que te dice es hasta qué punto la política que tenemos es sostenible y qué tan vulnerable es. Claro. Yo creo que el proceso, de alguna forma, en que el Banco Central había venido interviniendo y habíamos tratado de tener este pseudo anclaje que hemos tenido en el dólar, precede a la flexibilización. O sea, yo creo que el Banco Central ha hecho algo que precede a eso. O sea, yo no quiero pensar que de alguna forma si se revierten las sanciones, entonces vayamos a volver a tener una presión alcista del dólar. O sea, mientras que el Banco Central mantenga una política medianamente coherente, yo creo que eso se va a poder dar. Vamos a poder estar ahí. De todas maneras, también tienes que entender que es que hoy en día la inflación que realmente la gente siente no es la inflación en bolívares. O sea, la inflación en bolívares, la gente te dice, bueno, es que el mes pasado la inflación fue 2%, pero cuando tú ves la inflación en dólares es prácticamente inexistente. Y muchos de los procesos de salario, los procesos de formación de precios son en dólares. Entonces nosotros seguimos hablando de la inflación en bolívares porque tenemos que seguir hablando de la inflación en bolívares, pero la inflación que realmente afecta y que impacta es lo que ocurra con la inflación en dólares, y esa inflación también se viene desacelerando inclusive antes. Según cifras de Econométrica, inflación en dólares 2023. Podemos estar hablando de 6% dependiendo de lo que ocurra en el sector, sobre todo de los no transables. O sea, si seguimos teniendo aumentos del tema de internet, seguimos teniendo aumentos de los servicios de telefonía celular, ahí es donde yo creo que todavía hay espacio para que los precios puedan caminar algo más en dólares, pero en el mercado de bienes, en lo absoluto, tú vas a ver que hoy en día, y la gente dice, pero hace 2-3 años un kilo de harina de maíz precocida, el precio promedio era alrededor de 1.20. Hoy en día tú puedes conseguir marcas que están en 0.79. ¿Okay? O sea, no hay harina de maíz precocido ahorita en ningún puesto en el supermercado que tú veas que esté en 1.20, 1.25 como estaba antes. Ese proceso, que es un proceso maravilloso de competencia, se puede dar en el entorno que estamos porque hay cierta estabilidad, porque hay un proceso de dolarización que es de hecho la única fuente que ha estabilizado la economía venezolana. Y yo creo que empezar a tirarle piedras a ese tejado no es lo más conveniente. De hecho, hablaba el director de ANSA, Ítalo Atencio, de la disminución de la canasta ANSA, una disminución importante de precios. Pero de nuevo, ¿cuánto le cuesta a la inmensa mayoría de los venezolanos percibirlo, sentirlo, que en efecto algunos precios han bajado? Pero fíjate, Francisco Ibarra es nuestro invitado, director de Econométrica, en este quinto día de temas económicos. Desde la década de los 80 y antes, desde antes de 1980 nos acostumbramos los venezolanos a dos términos: inflación por una parte y devaluación por otra. O sea, eran términos cotidianos. Cuando la inflación en el mundo ya no era tema. O sea, no era preocupación. Los países sabían cómo manejarse. Pero de pronto llega este momento pospandémico en el que la inflación vuelve a ser un tema para todo el planeta. Y lo ha sido para Venezuela, lo sigue siendo, pero también para Estados Unidos. ¿Será que nosotros en algún momento vamos a poder olvidar? ¿De qué depende de que en Venezuela ya la inflación no sea un issue, un tema, una preocupación, un dolor?
Mira, una pregunta sumamente difícil de responder, ¿no? Yo te puedo dar lo que yo estimo y quizá no va a ser algo tan optimista como quisiéramos, ¿no? Tú correctamente dijiste, o sea, después de los 70 hubo bancos centrales que aprendieron a controlar la inflación, a enfocarse en la inflación, y hubo bancos centrales que no lo aprendieron. ¿Okay? Aquí por la excusa, yo como no tengo vinculación afectiva con el Banco Central, yo tengo muchos colegas que tienen vinculación afectiva, yo tengo nula vinculación afectiva con el Banco Central. Yo soy además ampliamente crítico no solo del Banco Central de los últimos 25 años, sino de los 25 años que lo precedieron. Uh-huh. ¿Okay? Porque el Banco Central no cumplió su rol a lo largo de los últimos 50 años. Uh-huh. ¿Okay? Y abandonó su rol de controlar, fungió de otras cosas que no tiene que fungir. Hay bancos centrales que aprendieron a lidiar con estos temas. Uh-huh. En América Latina tú tienes bancos centrales como el Banco de Chile, el Banco de la República de Colombia, de Perú, bancos en Centroamérica, que aprendieron. Y por el otro lado tienes bancos que nunca aprendieron. El Banco Central de Argentina nunca aprendió. El Banco Central, lo que había antes de la dolarización en Ecuador, nunca aprendió. Entonces yo no sé... ¿Coincides con Milei en la necesidad de la desaparición del Banco Central argentino? Plenamente. O sea, yo estoy... Ya aquí no estamos ni en el... Obviamente lo deseable... Si no es un banco central, ¿es quién? Si no es un banco central, es algún ente que cambie dólares si no vas a tener un proceso de dolarización total. Si vas a tener un proceso de dolarización total, pues no necesitas banco central, necesitas buscarte algún ente que regule el sistema bancario, que pueda hacer puentes para créditos de última instancia, etcétera, etcétera, pero no vas a tener esa muleta que han tenido ciertos gobiernos para resolver su tema fiscal. Uh-huh. ¿Qué es lo deseable? Lo deseable es tener siempre un banco central funcional, operativo, profesional, independiente. Pero cuando no puedes tener eso, pues entonces tienes que empezar a considerar otras cosas y otras alternativas. Porque a la gente se le va la vida, ¿okay? Se le va la vida sujetos a inflaciones, a inflación permanente. Sí. Que te impide ahorrar, que te impide hacer proyectos de vida exitosos. Entonces la gente dice, bueno, es que le vas a poner rigideces a la economía. Sí, es verdad. Una dolarización total impone rigidez. Ahora, el problema es que tú tienes que empezar a decidir en el ámbito de qué es lo que tienes. Y yo no sé, y honestamente no sé no sé por qué hay algunos bancos centrales que aprendieron a operar y hay otros bancos centrales que no aprendieron. Ahora, cuando tú tienes un alumno que no es aventajado, que se rezaga, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ese alumno eventualmente va a dar el brinco y se va a nivelar con los otros? Bueno, a lo mejor nunca lo va a hacer. Entonces, si tú tienes estos entes que lo que hacen es meterle ruido a la economía, mira, yo prefiero pues prescindir de ellos y tener algún esquema que a lo mejor no es el óptimo, pero que sí permita por lo menos tener estabilidad. Tú hablabas de los salarios. No hay posibilidad de que los salarios reales en Venezuela se recuperen a largo plazo sin estabilidad. Es una condición necesaria, no es suficiente. ¿Okay? No es suficiente. La condición suficiente para que los salarios se recuperen es que tú puedas seguir creciendo económicamente, puedas ir ganando productividad. Esa es la condición suficiente. Pero para que todo eso se pueda dar, necesitas una economía que esté medianamente estable, claro, nominal. Entonces, y fíjate que de nuevo la gente, yo quiero poner en el centro a la gente. Este debate sobre salario lo tuvimos ayer. Tenemos hoy unos salarios de $100 aproximadamente al mes, 130 quizás si agregas los bonos, en fin. La propuesta de la CTV es llevarlo a 200, no aumentar 200, llevarlo a 200. Ayer mismo acá, Jorge Roy, quien fue presidente de Fede Cámara, dice, inviable, no se puede. Y este debate se da mientras en paralelo se nos dice que la canasta alimentaria, según el SENA, la alimentaria, no la básica, la alimentaria nada más, está sobre los $500. Sí, bueno, pero es que la realidad, o sea, no vas a meter el sucio debajo de la alfombra. La realidad es que el país se empobreció. Y sacar a esa gente de esa situación va a tomar muchos años. No tenemos las palancas que teníamos antes. No tenemos una industria petrolera que pueda ser recuperada rápidamente. Tú ves la recuperación que ocurrió en Venezuela en el 2004, cuando salimos pues de todo aquello. Fue una recuperación prácticamente instantánea. Ya el país no tiene esas herramientas. Entonces el país tiene que apuntar a... la gente a veces me critica porque yo lo digo, pero Venezuela tiene que ver cuál ha sido la historia de los países centroamericanos. Hoy en día Honduras, Guatemala, y la gente me dice, bueno, Honduras, Guatemala, pero esos son economías estables, con un nivel de precios estable,
que han venido creciendo sostenidamente. Crecen modestamente. ¿Okay? Crecen modestamente, tienen sus problemas, no son la perfección, pero son economías que han tenido un historial en los últimos años de crecimiento y de estabilidad. Y yo creo que si ahí tienes que ver. O sea, el venezolano, hay muchas cosas que tenemos que cambiar porque el país cambió. Y ya tú y yo tenemos edad para recordar muchas cosas de muchos años atrás. Y ese país no va a volver. Con Entonces, todo el respeto que me merecen los países centroamericanos, insisto, con todo el respeto que me merecen, yo aspiraría a más que Centroamérica. Pero bueno, pero es que todos podemos aspirar a más, pero tienes que entrar en la situación real de lo que tienes. Ya. Y lo que tiene, o sea, si tú me das a mí lo que ha pasado en Guatemala en los últimos 25 años, 30 años, y me das lo que ha pasado en Venezuela, yo hubiese con los ojos cerrados cogido la ruta de Guatemala. Ya. Entonces, eso es a lo que me refiero. O sea, la historia de Venezuela, yo soy aquí desde los 70 hasta acá, es una historia de un manejo económico terriblemente pobre. Los intentos que tuvimos de reforma no funcionaron por lo que querramos poner sobre la mesa, las causas, pero el hecho es que no funcionaron. Y hoy en día tenemos la institucionalidad que tenemos. Entonces, yo lo que creo es que hay que hacer política económica entendiendo los límites que tienes, lo que tienes. Y lo primero que tiene que entender, de alguna manera, el funcionario que está haciendo política económica es que el traspaso es inmediato. El traspaso de lo que pasa en el dólar a nivel de precio es inmediato. Y que intentar atentar contra el proceso de dolarización es un proceso que para mí es contraproducente. Porque es la única... ¿El dólar llegó para quedarse en la economía venezolana? Yo creo que llegó para quedarse, pero tú vas a entender, y es entendible, entiendo desde el punto de vista político, que haya gente dentro del gobierno que no sean reacios a aceptar eso. Ya. Y que de alguna manera pues trabajen en función de tratar de revertir eso. Lo hemos visto con intentos como los impuestos que se pusieron al pago en divisas, algunas otras restricciones que han venido. O sea, eso está ahí. Para promover el uso del bolívar. Eso está ahí. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Y te lo voy a decir aquí. El riesgo es que de alguna manera tú logres controlar la inflación en bolívares, en dólares, estabilices y de alguna manera el gobierno crea que entonces puede de alguna manera forzar una bolivarización de la economía y entonces eso a mí me preocupa. O sea, hablando de entender, y ya con esto vamos llegando al final, es Francisco Ibarra quien nos acompaña, director de Econométrica, es economista, claro está, hablando de entender cómo explicar a un inversionista extranjero la realidad económica venezolana. Retadora, difícil, pero con oportunidades. O sea, yo creo que hay oportunidades en el país. Petróleo. Obviamente, eso es petróleo. Ahora, el tema de petróleo tiene un componente político importantísimo y un componente de geopolítica internacional. Claro. Yo creo que aquí hay cosas hay sitios donde tú vas a empezar a poder invertir. O sea, sigues teniendo una economía, y por eso nuevamente el ejemplo que te pongo de una economía como la centroamericana. O sea, esas economías atraen cierta inversión extranjera, tienen un proceso de acumulación de capital interno y bueno, se puede dar. Yo creo que en Venezuela podemos crecer sin el petróleo y te va a sonar no sé, cínico, lo que quieras. Yo creo que a la larga el hecho de lo que nos ha pasado en la industria petrolera puede ser beneficioso para que el país, es como un junkie el que le quita la droga. O sea, ese proceso que pasó de limitar lo que el gobierno puede hacer, yo creo que puede ser favorable para que la economía pueda coger otra dirección. Pero sin lugar a dudas es un entorno muy retador, muy, muy retador por muchas otras cosas que quizás podemos discutir en otro momento. ¿Lo verás tú, lo veré yo, lo verán nuestros hijos? Una economía, una recuperación total de la economía, quizá, pero vamos a tener más canas en la chiva de las que tenemos ahora. Francisco, gracias por acompañarnos. Un placer, Román. Esta mañana. Francisco Ibarra es economista, es director de Econométrica. Han sido 5 días de temas económicos sobre la mesa que aportan al debate, que aportan al análisis de lo que nos está ocurriendo. Son las 7:33 minutos. Saga viene a Venezuela. Se estará presentando Saga en la Concha Acústica de Bellomonte el 11 de abril. De Saga vamos a escuchar Win Him Up. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos.
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.